Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Oscar Trujillo y en este video vamos a hablar sobre el ciclo de Krebs. Esta es una vía de suma importancia para el metabolismo. También se le conoce como el ciclo del ácido cítrico o el ciclo del ácido tricarboxílico, porque es una cadena de oxidación, reducción y transformación del citrato. En células eucariontes, este ciclo tiene lugar en la matriz de la mitocondria, al igual que la conversión del piruvato en acetilcoenzima A. Mientras que en las células procariontes, todo esto pasa en el citoplasma. Esta ruta metabólica es una vía de encrucijada que tiene tanto funciones catabólicas como funciones anabólicas. Participa en el metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas. Este ciclo es un circuito cerrado de 8 etapas principales u 8 reacciones, en el que la última parte de la vía regenerará la molécula utilizada en el primer paso, que ahorita vamos a ver. La primera es una reacción de condensación, en donde la acetilcoenzima A se une a una molécula de oxalacetato con ayuda de la enzima citrato sintasa para formar una molécula de citrato. En esta reacción entra una molécula de agua y se libera un grupo coenzima A. La segunda reacción la podemos dividir en dos partes, y es por eso también que podrás encontrar en algunos libros que describen al ciclo de Krebs como un ciclo de 9 reacciones. Pero en esta ocasión vamos a dividir la segunda reacción en dos partes. La primera parte es una reacción de deshidratación, donde el citrato se convierte en cis-aconiato por ayuda de la enzima aconitasa. En esta reacción se libera una molécula de agua. La segunda es una reacción de hidratación, en donde entrará una molécula de agua y el cis-aconiato por la misma enzima aconitasa se convierte en isocitrato. La tercera reacción es una reacción de descarboxilación oxidativa, donde el isocitrato se convierte en alfa-cetoglutarato por acción de la enzima isocitrato deshidrogenasa. En esta reacción se libera un NADH y una molécula de CO2. Esta es una reacción irreversible. La cuarta es una reacción de descarboxilación oxidativa también, donde el alfa-cetoglutarato, por medio de la enzima alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, se convierte en succinilcoenzima A. En esta reacción también se libera un NADH. Entra una molécula de coenzima A y sale una molécula de CO2. Esta reacción también es una reacción irreversible. La quinta es una reacción de fosforilación a nivel de sustrato, donde una gran enzima llamada succinilcoenzima A sintetasa convertirá la succinilcoenzima A en succinato, y en esta reacción se liberará una molécula de GTP y una molécula de coenzima A. La sexta reacción es una reacción de deshidrogenación, donde el succinato, por medio de la succinato deshidrogenasa, se convierte en fumarato. En esta reacción se libera una molécula de FADH2. La séptima es una reacción de hidratación, donde el fumarato, por medio de la enzima fumarasa, se convierte en L-malato. En esta reacción ingresa una molécula de agua. Y la octava y última reacción es una reacción de deshidrogenación, donde el L-malato, por la enzima malato deshidrogenasa, se convierte otra vez en oxalacetato para así continuar el ciclo. A esto me refería donde dije que el último paso se trata de regenerar la molécula para seguir el ciclo. En esta última reacción se genera también una molécula de NADH. Ahora vamos a repasar los productos del ciclo. Regresemos un poco para hacer cuentas y seguir el camino de los carbonos que entran al ciclo del ácido cítrico y calcular la producción de ATPs y acarreadores de los electrones como son el NADH y el FADH. En una sola vuelta del ciclo entran 2 carbonos de acetilcoenzima A y se liberan 2 moléculas de dióxido de carbono. Se generan 3 moléculas de NADH y una de FADH2 y se produce únicamente una molécula de GTP, el equivalente a un ATP. Estas cifras son para una vuelta del ciclo, que corresponde a una molécula de acetilcoenzima A, pero recordemos que cada glucosa produce 2 moléculas de acetilcoenzima A, por lo que debemos de multiplicar estas cifras por 2
si queremos conocer el rendimiento de la glucosa. En cada vuelta entran 2 carbonos de acetilcoenzima A al ácido cítrico. En cada vuelta entran 2 carbonos de acetil-CoA al ciclo y se liberan 2 moléculas de dióxido de carbono. Sin embargo, las moléculas de dióxido de carbono no mantienen carbonos del acetilcoenzima A que acaba de entrar al ciclo. En su lugar, los carbonos de acetilcoenzima A se incorporan inicialmente a los intermediarios del ciclo y se liberan como dióxido de carbono hasta en ciclos posteriores. Después de suficientes vueltas, todos los carbonos del grupo acetilo del acetilcoenzima A se liberarán como dióxido de carbono. Pero ¿dónde está todo el ATP que se dice o se lee que se genera en el ciclo de Krebs? Puedes estar pensando tal vez que la producción de ATP del ciclo de Krebs es casi insignificante. Pensarás tal vez todo ese trabajo para solamente un ATP o GTP. Es cierto que el ciclo del ácido cítrico no produce mucho ATP directamente, sin embargo, puede hacer muchísimo ATP indirectamente por el NADH y el FADH2. Estos acarreadores de electrones conectarán con la última parte de la respiración celular, al depositar sus electrones en la cadena de transporte de electrones para impulsar así la síntesis de moléculas de ATP mediante la fosforilación oxidativa. En total, se dice que una vuelta del ciclo de Krebs generará el equivalente a 12 ATPs. Con eso, terminamos la clase. Espero que te haya sido de ayuda y nos vemos en un siguiente video.